¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el recorrido de Archipiélago Directo, este magazine en tono informativo. Lanzamos a media mañana, llegando prácticamente al mediodía en la sintonía de la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Como cada jornada, hoy es una más, la penúltima de laboro de la semana. Mañana ya es viernes, al borde del viernes. Justo es jueves 7 de mayo de 2026. Jornada en la que seguiremos hablando del Ondius, de ese buque que ya debe andar caminos del archipiélago canario y donde atracará el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en el sur de la isla de Tenerife. Ayer, de nuevo, otro hecho con cierta polémica, entrecomillado, lo digo por el desvío precisamente de un avión medicalizado que tuvo que ser desviado al aeropuerto de Gran Canaria, después de que Marruecos negara justamente el aterrizaje. Fue una parada técnica para arreglar una burbuja de aislamiento en uno de los pacientes que estaban a bordo y continuar su viaje. Bueno, pues Marruecos ni siquiera esas pudo aceptar. Volvemos a aquella tesis de la que muchos creen que es víctima el archipiélago canario, del por qué nos tenemos que comer el marrón de ser la isla o las islas que tengamos que recibir a ese buque cuando hay muchos otros países en nuestro entorno. Pero ya recuerdo también lo que decía en la jornada de ayer, que muchos especialistas indican que el único lugar donde se puede hacer este tipo de cosas es en el archipiélago canario, que estamos en Europa y somos parte del primer mundo y además tenemos suficiente potencial en todos los sentidos como para defender situaciones de estas características, sanitarias en todo caso, las que se están dando. Bueno, pues a la espera de que el barco llegue, recuerden esa discusión entre el gobierno de Canarias, el gobierno de España. En la jornada de ayer daban una rueda de prensa a mediodía. Le escuchábamos en un programa especial emitido en esta casa entre las 2 y las 3 de la tarde en el archipiélago canario, en el que daban cuenta de los pormenores justamente de esa cuestión. Explicaba la ministra de Sanidad que ya estaban yéndose en ese avión precisamente que había tenido que ser desviado a Gran Canaria para esa parada técnica, de camino a Europa, los posibles infectados, los enfermos en tal caso, los afectados del Ondius ya estaban de camino de Europa. Los que vienen a Canarias son el resto del pasaje y el resto de la tripulación del Ondius, que son, por lo menos tras los exámenes hechos por los especialistas, son asintomáticos, con lo cual no tienen síntomas de padecer la enfermedad vírica. Confirmados muchos aspectos, entre otros la cepa, que es la peor, la de los Andes, y que todo se verá en los próximos días, cómo acaba, incluso la discusión entre un gobierno y el otro. Desembarcarán, como decían los ministros, el próximo sábado en Granadilla de Abona y serán repatriados a sus países. ¿Por qué atracar en ese buque? Por estar más cerca del aeropuerto y por ser un puerto mucho más tranquilo, menos ajetreado, para como digo, poder llevar a cabo la operativa. Ayer se supo que también el crimen machista de aquí, de la isla de Tenerife, una mujer asesinada por su expareja en Santa Úrsula, y también intentó agredir a su hermano, creo que es. El hombre fue detenido y no estaban en el sistema Biogen. Esa mujer de 57 años de edad fue asesinada en la madrugada de ayer en Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, presuntamente por su pareja, o su expareja, mejor dicho, que fue detenido. Según fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno de Canarias, el crimen se investiga como un acto de violencia machista, aunque aún está por determinar las circunstancias de la víctima. En declaraciones a la prensa, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, relataba que los hechos acontecieron cerca del domicilio de la víctima en la calle Lomo Hilo sobre las 3:30 de la mañana, donde al parecer la acuchilló y la mató, a la par que hirió a la madre de la víctima, su ex-suegra, y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo.
según detallaba Costa, que apuntaba que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los gritos enormes que se produjeron durante los hechos. Consternación, por tanto, en el municipio de Santa Úrsula, que bueno, pues ha dado, pues lo dicho, con este resultado. Y también, como recordarán, y si no lo recuerdo yo, la violencia vicaria puede estar detrás de la muerte de un bebé que tuvo que ser trasladado al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, pero que no pudo ser salvado porque, según los agentes de esa investigación, agentes de la Guardia Civil, han reconstruido las últimas horas del bebé muerto en Lanzarote. Los agentes y la autoridad judicial examinaban la vivienda en presencia del padre investigado por el pueblo de El Cuchillo. Esto exactamente en Tinajo. Sigue, por tanto, en marcha esa investigación sucedida pues el pasado día 12 de abril en la isla de Lanzarote. Y más sucesos, porque los 23 detenidos del alijo del barco, del alijo de 30 toneladas de cocaína, el mayor de la historia, han pasado ya a prisión. Concretamente todos estos han pasado, como digo, a prisión. Y ayer la información de la visita al Papa, de la operativa de la visita al Papa, del recorrido, del itinerario, pues quedó solapada evidentemente por la noticia del buque del virus, que tapaba pues la rueda de prensa que daban también ayer a mediodía desde la Conferencia Episcopal Española. Nos iremos luego un poquito con esos datos, que visitará Arguineguín en la isla de Gran Canaria, también estará en Vegueta y en el Estadio de Gran Canaria, y concretamente visitará entre el 6 y el 12 de junio, porque la rueda de prensa fue a nivel nacional, en Barcelona, en Madrid, en Gran Canaria y también en la isla de Tenerife. El Papa León XIV mantendrá un encuentro con asociaciones que se ocupan precisamente de la migración en el puerto de Arguineguín. Luego visitará el centro el día siguiente de las raíces, de Migrantes Las Raíces, en Tenerife, el 12 de junio. Además celebrará 2 misas en sendas islas en la tercera etapa de su viaje a España, según el programa oficial que publicó, que ha hecho público este miércoles tras esa rueda de prensa el Vaticano. Y la rueda de prensa pues fue en Madrid, en donde estuvieron los obispos de las diócesis del archipiélago canario, así como las diócesis de Barcelona y del resto de los lugares donde va a estar el Papa. También ayer, en cuanto a más cuestiones de la actualidad del archipiélago canario, se desarrollaba en la capital de España la Conferencia Sectorial de Igualdad. Allí estuvo Candelaria Delgado, la consejera del área del Gobierno de Canarias. El Gobierno canario va a disponer, según se supo ayer, de 9,4 millones de euros para invertir en el Plan de Corresponsales 2026, una actividad estatal destinada a impulsar la conciliación familiar, la igualdad de género y el desarrollo de servicios de cuidados. Ha sido el acuerdo al que ha llegado la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada ayer, 6 de mayo, en la sede del Ministerio de Igualdad. Del total asignado, 7,06 millones de euros corresponde a financiación estatal, mientras que la comunidad autónoma deberá aportar 2,35 millones de euros adicionales en concepto de cofinanciación, en la línea con los criterios establecidos en el acuerdo, que es, como digo, de carácter estatal. Ayer las explicaciones las daba en esta línea Candelaria Delgado desde el propio Madrid. Esta mañana nos hemos levantado con ese nuevo, a espera de la confirmación por parte de la subdelegación de la violencia de género, contra la violencia de género, un nuevo caso de feminicidio en Canarias, en la isla, en concreto en la isla de Tenerife, en el municipio de Santa Úrsula, y desde el Gobierno de Canarias tenemos que, por supuesto, condenar este nuevo asesinato machista y seguir haciendo concienciación a toda la ciudadanía para que denuncie estos casos de violencia de género, para que denuncie toda acción en materia de violencia de género, ya sea que lo vea porque es
un implicado directo porque es un familiar directo de la víctima o porque es alguien, un vecino o alguien circunstancial que ha visto estos claros ejemplos de violencia de género. Nosotros hemos activado el DEMA, hemos activado a los psicólogos con la familia, que están actuando con la familia, y hemos activado todos los dispositivos necesarios para la actuación en este caso. También me he puesto en contacto con el alcalde de Santa Úrsula para expresarle la coordinación que tenemos que tener en este caso y cualquier acción que se necesite por parte del ayuntamiento, por parte de la familia o de los familiares, pues ahí nos tendrá, y hemos activado todos los mecanismos necesarios desde el DEMA. Si queremos eso, condenar de nuevo este nuevo asesinato machista a espera de la confirmación, pero vamos, todos los indicios apuntan a un nuevo caso de violencia de género en nuestras islas, y tenemos que condenarlo abiertamente y poner todos los medios, seguir poniendo todos los medios y toda la sensibilización y concienciación de la sociedad para que estos asesinatos no vuelvan a ocurrir en Canarias. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la expareja de la víctima pudo introducirse en la casa y mientras ellos dormían, y supuestamente asesinó a la víctima, y también cuando la madre de la víctima fue a ayudarla, también fue apuñalada por este agresor, y el hermano, que también, ¿verdad?, también sufrió amenazas por parte de este señor. El señor ha sido detenido y ahora estamos en las investigaciones que la Guardia Civil está realizando para decretar este caso como un feminicidio más y poder pues actuar se ha activado tanto el DEMA como en este caso el propio SUC activó el Colegio de Psicólogos, y bueno, pues se está actuando con la familia, y la madre de la víctima está ingresada pues con pronóstico reservado todavía, y no sabemos la evolución que tendrá las heridas que tiene. Palabras, explicaciones de Candelaria Delgado. Ayer, como decíamos desde Madrid, el compromiso de Canarias con las políticas de igualdad y cuidados es firme, decía, pero es imprescindible que la financiación estatal tenga en cuenta las condiciones específicas de nuestro territorio para garantizar una verdadera equidad, según señalaba. El gobierno canario ha reiterado su voluntad de colaborar con el Estado para desarrollar, mejorando en todo caso el desarrollo del plan de corresponsales y maximizar su impacto en las familias del archipiélago canario. Son, como decíamos, detalles de esa comparecencia ayer en Madrid. También ayer la propia consejería comunicaba que se pone a disposición de la ciudadanía en general una nueva web de dependencia que mejora y facilita la comprensión de la información del procedimiento. El diseño coincide con los mejores datos de dependencia desde el inicio del sistema, que continúa reduciendo ratios temporales y aumentando beneficiarios. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias consolida su apuesta por la atención a la dependencia a través de el desarrollo de un proyecto de diseño de la web con el objetivo de ofrecer una atención más clara, accesible y centrada en las personas. La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, señalaba que dentro de esta línea de actuación se está llevando a cabo diversas actuaciones orientadas a facilitar la comprensión de la información y mejorar el acompañamiento a la ciudadanía en un momento tan vital como este, que en muchas ocasiones puede resultar complejo. Ahora hay una nueva web, como decíamos, para dependencia aquí en Canarias. Y profesionales de los servicios sociales de El Hierro participan en una jornada sobre los retos en su área. El viceconsejero de Igualdad y Diversidad, Juan Martínez Doreste, explicaba las 5 líneas del Plan Estratégico de Servicios Sociales del Archipiélago Canario en una convocatoria realizada en la jornada de ayer. Este jueves 7 de mayo, a eso de las 10:30 de la mañana,
en la Universidad Fernando Pessoa, Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, acompañado por la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, ha celebrado una visita a la Universidad Fernando Pessoa, que se encuentra en el municipio de Guía. El plan Corresponsales 2026, les decía ya antes, lo que indicaba Candelaria Delgado, había asignado 7,06 millones de euros para la confinanciación con fondos propios de otros 2,35 millones también. La actuación en el archipiélago. Y los centros de atención a las violencias sexuales han realizado cerca de 1 millar de atenciones en un año. En el 37% de las ocasiones, el agresor era un hombre cercano a la víctima. En el 22% en el 22% de los casos fue su pareja y en otro 21% un familiar. El 15% de las víctimas que acudieron a los centros tenía una discapacidad, violencia sexual. Lo máximo se produce desgraciadamente en el entorno familiar. Es algo que asquea, ¿verdad? También jueves hoy se presentaban los resultados esta mañana de los programas Alondra y Rumbo en la atención a la población infanto-juvenil. Tenía lugar en el edificio El Cabo, en Santa Cruz de Tenerife, a eso de las 10 de la mañana, aquí en el archipiélago canario. Pero es una cuestión que trataremos desde que tengamos editada la información. Y quería, comentarles antes de poner el punto y seguido que ayer falleció Santiago Travieso, el director, propietario y el presentador, también comunicador de la isla de Fuerteventura, de Radio Sintonía, que creó en el año 1995. Santiago Travieso falleció en la jornada de ayer a los 70 años de edad en la isla de Fuerteventura. En este caso, pues tengo que decir que lamentamos profundamente, y en lo personal mucho más. Conocí a Santiago hace muchísimos años, cuando tan solo era yo un chaval y hacía de técnico de sonido en la emisora en la que él desembarcaba para continuar haciendo el programa Noctámbulos, que había iniciado precisamente algún tiempo antes en otra cadena de radio. Santiago Travieso, como digo, falleció en la isla de Fuerteventura en la jornada de ayer. Nuestro más sentido pesar. Aún tengo el recuerdo de ese abrazo que nos dimos hace pocos meses atrás en Fitur, en Madrid, donde él acudimos anualmente y donde realizamos él para su medio de comunicación y yo para el mío, como decíamos, en Fitur. El profesional de las ondas, porque así lo era, fue uno de los fundadores de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y de Lanzarote. También fue pionero en asistir al Parlamento de Canarias para transmitir para Fuerteventura lo que allí acontecía. La World Travel Market también estaba, la ITV de Berlín, Fitur. Y justamente desde la capital alemana retransmitió esa feria en febrero de este año para Radio Sintonía, que fue la que fundó en el año 1995, como les decíamos a ustedes. Bueno, pues ahí estuvo trabajando más de 39 años y en tal caso, pues eso, falleció en el Hospital General de Fuerteventura. Nuestro más sentido pésame y que descanse en paz, Santiago. Y vamos a continuar justamente hablando de más cuestiones relacionadas con la actualidad del archipiélago canario, concretamente, y sobre el antivirus. En la jornada de ayer y después de esa rueda de prensa, el presidente del gobierno de Canarias manifestaba lo que escuchamos al respecto de esta cuestión. Yo le transmito que necesito información, primero del estado del paciente, porque hay que habilitar un recurso absolutamente extraordinario,
y que necesitaba información médica, que no me valía con una conversación, y por otro lado que no entendía que si no hay riesgo para la salud de los pasajeros, ¿por qué esa evacuación no se hacía desde el Aeropuerto Internacional de Praia? Es decir, ¿por qué tenían que esos pasajeros estar 3 días navegando hasta Canarias para hacer lo mismo que se podía hacer en estos momentos? Y ahí no me supo contestar a ninguna de las dos cuestiones, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo no me quedó más remedio que esta mañana a primera hora, a las 7 de la mañana, pedirle una reunión urgente a Pedro Sánchez a través de WhatsApp y decirle la urgencia. Y yo estoy ahora en Bruselas, pero porque tengo una reunión con la vicepresidenta de la Comisión, pero vamos, me traslado a Madrid en cualquier momento para poder tener la reunión y que se nos aporte la información que desde luego no está ayudando a la tranquilidad de la población en Canarias. Bueno, pues el presidente del gobierno rechazaba frontalmente este miércoles que el crucero MV Hondius, pues contagiados por el hantavirus, venga al archipiélago canario y más concretamente al puerto tinerfeño este sábado. Decía que es una decisión que no obedece a ningún criterio técnico ni hay información suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población ni garantizar tampoco la seguridad, según advertía, tras el brote que ha causado la muerte de 3 pasajeros y al menos otros 7 contagiados. Una visita en la cual mantenía una reunión con Rivera, que se abrió a valorar precisamente la continuidad de la exención de las tasas de emisiones en cumplimiento del estatus de la región ultraperiférica como es Canarias. El presidente Clavijo trasladaba a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, exministra española, como decíamos, la importancia de que la medida para evitar el encarecimiento de las conexiones aéreas y marítimas del archipiélago canario sea esa medida. El titular del Gobierno de Canarias pidió también al Ejecutivo Europeo que se mantengan los fondos específicos para las regiones ultraperiféricas en el nuevo marco financiero plurianual. Le escuchamos, pero a continuación. Ahora nos vamos con el alto en el camino. Hemos acabado este primer bloque aquí en Archipiélago Directo y volvemos tras la pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Volvemos a la antena, regresamos justamente a este Archipiélago Directo, arrancamos este segundo bloque de la primera hora. Saben que este espacio magazine en tono informativo tiene 2 horas por delante cada día de lunes a viernes, exceptuando un día como el miércoles en el que compartimos tiempo con otro espacio, con Orígenes concretamente, y simultaneamos la emisión, como bien recuerdo, en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Estábamos hablando de la visita del presidente del Gobierno de Canarias a Bruselas, desde donde ha tenido que estar interviniendo para hacer referencia o contestar o responder o afrontar la situación del MV Hondius que viene hacia Canarias y más concretamente hacia el puerto de Granadilla, que atracará el próximo sábado. Decíamos que la vicepresidenta ejecutiva recibió al presidente Clavijo y decía vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Para una transición limpia, justa y comprometida, Teresa Rivera se compromete a valorar la continuidad más allá del año 2030 de la exención en las tasas de emisiones de rutas aéreas y marítimas del archipiélago canario. Así lo ha hecho tras trasladarle el presidente Fernando Clavijo su preocupación por la crisis energética y su incidencia en el archipiélago canario, en especial con el encarecimiento del transporte de personas y de mercancías. Durante la reunión celebrada por estos en Bruselas, Rivera aseguraba también al titular del Gobierno de Canarias que aún no hay nada decidido sobre qué ajustes se van a aplicar al sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea en vigor desde el 1 de enero del 24 y, según explicaba, esas medidas están en estos momentos en proceso de evaluación, que será en julio, cuando el Ejecutivo Europeo presente su propuesta definitiva de cara a esta revisión. Clavijo defendió que existen razones de peso para que
se mantenga la exención de ETS para Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas, dada la dependencia absoluta de la conectividad aérea y marítima de nuestras islas. Rivera también ha añadido a esta petición el proceso de escucha que está inmersa la Comisión Europea, tras recalcar el presidente canario que, bajo el amparo del estatus de la región ultraperiférica recogido en el artículo 349 del tratado, resulta lógico que las rutas entre las islas y la península sigan fuera del pago de las emisiones. Fernando Clavijo hacía esta valoración al respecto de esta reunión en la jornada de ayer. Rivera, que como presidente de Canarias, única región ultraperiférica de España, pues en este caso hemos querido trasladar la voluntad y la necesidad en el nuevo programa que se va a presentar respecto a la evaluación de los derechos de emisión, los ETS, la necesidad de que Canarias, dado que su condición geográfica no se va a modificar y que la tecnología todavía no permite que los aviones y los barcos puedan navegar en un modo mucho más eficiente ambientalmente, pues que esa exención que mantenemos hasta el 2030 en los viajes tanto marítimos como aéreos de nuestra comunidad autónoma con la península y de entre islas pueda ser mantenida hasta que la tecnología aparezca, o bien hasta el 2040. Y bueno, pues en esa necesidad yo creo que lo hemos ido satisfactoriamente bien. Hemos hablado del tráfico marítimo y en este caso los derechos de emisión, como restan competitividad a los puertos, digamos, cercanos a los de la costa africana, teniendo un menor impositivo. Y también hemos hablado del nuevo periodo marco financiero, donde solicitamos que, como hemos dicho, la condición de RUP, la ficha financiera y la relación directa con las instituciones europeas la podamos mantener. La reunión, la verdad es que ha sido muy cordial y desde luego lo que, junto a la jornada de ayer, donde nos reuníamos con el equipo del comisario del clima y también con el comisario de transporte y turismo, pues lo que queremos es que en ese colegio de comisarios pues poder ir garantizando el fuero, o en este caso los fueros como región ultraperiférica que nos ampara en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, pues palabras del presidente en referencia a esa reunión con Teresa Rivera en Bruselas. Hay que, pues decir que se está evidentemente a la espera, después de todo este tipo de consultas, que desde luego con Europa ya ven ustedes que hay que trabajar con antelación, porque es que si no, luego no se está a tiempo en estas cuestiones, pues se pierden sobre todo el tema de los dineros, de los fondos, de las ayudas. Se acuerdan mucho tiempo antes de que se puedan o puedan empezar a distribuirse. Y decir con respecto a más cuestiones, nos vamos a Telde, a Gran Canaria, donde el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, junto a la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, participaban ayer junto al alcalde en el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 37 viviendas protegidas en régimen de alquiler en el municipio de Telde, en el barrio de Ginamar, en la isla, como digo, de Gran Canaria. Vamos a escuchar a los protagonistas, en tal caso al consejero, al alcalde de Telde y a Teresa Mayans, que es la subdelegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, desde luego hoy es un día para celebrar, se pone el inicio a una nueva promoción de vivienda, en este caso de 37 nuevas viviendas públicas en la ciudad de Telde, 37 sueños, 37 hogares que van a dar la posibilidad a 37 familias a construir su proyecto de vida aquí en Telde, en Ginamar, y por tanto un paso muy importante. Es verdad que esto no es la única acción, como bien se ha dicho, se une a otras acciones. Justo al lado estamos construyendo 36 viviendas desde hace unos meses, también en la parcela que está contigua se construirán otras 36 viviendas, por lo tanto es una acción continuada, una acción estratégica absolutamente clave
para dar respuesta a la emergencia habitacional y se une a las más de 2.000 viviendas que estamos construyendo actualmente en toda Canarias, en las 7 islas, pero también a las cerca de 4.000 viviendas que tenemos planificadas con proyectos y que desde luego ahora con las nuevas financiaciones del Plan Estatal de Vivienda, con el nuevo Plan Canario de Vivienda y con todos los instrumentos que existen, pues podremos darle cobertura. Se está haciendo el mayor esfuerzo que se ha hecho hasta la fecha para dar respuesta a la emergencia habitacional en Canarias. Es una prioridad del Gobierno de Canarias y se demuestra con hechos como este, en donde ya vemos que esto no es una promesa, no es un proyecto que se va a licitar, es una obra que ya ha comenzado, que tiene su adjudicatario, que se ha hecho posible gracias a los equipos técnicos de la Consejería, del Instituto Canario de la Vivienda, también en este caso al equipo técnico que fue adjudicatario del proyecto y por supuesto a la contrata que está ejecutando la obra. El agradecimiento como alcalde de esta ciudad por construir sueños, por esta primera piedra y por ser tan seguido de la anterior, ¿no?, que también se está construyendo al lado. Uno como alcalde, uno de los principales problemas que recibe todos los días y que despacha es la falta de vivienda. Y cuando está en una hoja de ruta del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, significa que le podemos dar solución, alternativa y esperanza a muchas familias, que es lo que se está haciendo hoy. Son buenas noticias. Y en nombre pues, de los teldenses, de esta sociedad canaria, darles las gracias. Ojalá pues se siga en esta hoja de ruta, se siga construyendo y dando respuesta a uno de los principales problemas que tenemos en Canarias y en este país. Buenos días. Contribuir a la construcción de nuevas viviendas, que es la mayor preocupación de los españoles en estos momentos. La escasez de viviendas no puede ser otra que una buena noticia. También es verdad que la coordinación entre distintas administraciones, entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento, la colaboración, hace que las cosas vayan mucho mejor. El Gobierno de España ha contribuido con el Gobierno de Canarias con 150 millones de euros a través de los fondos Next Generation para construir y rehabilitar viviendas, que son las mayores preocupaciones. Y no podemos solo hablar de viviendas como un ente económico más. Estamos hablando de sueños, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que van a poder hacer un proyecto vital. Y yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Bueno, pues las instituciones involucradas, como digo, en uno y otro ámbito con la construcción de vivienda para tratar en la medida de lo posible de acabar con el grave problema habitacional que existe en España y evidentemente aquí en Canarias, pues también. Recordar también, y en relación con esta Consejería del Gobierno de Canarias, que celebra la tercera edición de los premios Ingeniero Juan de León y Castillo para reconocer la labor de los ingenieros de caminos, canales y puertos aquí en el archipiélago canario. Se desarrolla esta tarde a partir de las 17 horas en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Y también que Canarias acogerá en noviembre el segundo Congreso de Marinas de España para impulsar la modernización del sector. Ya lo adelantábamos en la jornada de ayer, fue la presentación y hoy pues tenemos las explicaciones de este encuentro que se desarrollarán el 4 y 5 de noviembre aquí en Canarias bajo el lema Infraestructuras estratégicas para el desarrollo del litoral. El puerto deportivo de Pasito Blanco será la sede anfitriona de este encuentro que reunirá a administraciones, a operadores y expertos para abordar el futuro de las marinas deportivas. La cita se enmarca en la estrategia de ecopuertos inteligentes del Gobierno de Canarias para modernizar y hacer más sostenibles dichas marinas. Escuchamos a Pablo Rodríguez por un lado y a José Gilberto Morenos por otro, al consejero y al director de Puertos de Canarias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo quiero comenzar agradeciendo a la Asociación de Puertos Deportivos de Canarias y a Marinas de España no solamente la celebración de esta segunda edición del Congreso Nacional de Marinas, sino el acompañamiento al inicio de esta legislatura, desde el inicio de esta legislatura, a la estrategia que impulsó la Consejería. Hoy también está acompañándonos el viceconsejero de Infraestructura de la Consejería, Francis González, también a Puertos Canarios, al ente público Puertos Canarios, representado por su gerente, y el acompañamiento que hicieron las organizaciones, en este caso los concesionarios, a la estrategia más ambiciosa que se había planteado
en marinas y puertos deportivos de Canarias en su historia. Y lo explico rápidamente, lo han dicho también Santiago y Tomás, pero lo explico rápidamente. En esta legislatura hemos modificado la legislación de puertos de Canarias para permitir, provocar la posibilidad de que las concesiones se pudiesen prorrogar de manera extraordinaria. Esas concesiones prorrogadas de manera extraordinaria en base a la defensa del interés general nos ha convertido a Canarias en pionera en el conjunto del Estado y ha provocado, va a provocar, está provocando que haya garantizada una inversión superior a los 60 millones de euros de capital privado en las marinas y puertos deportivos de Canarias en los próximos 4 años. 60 millones de euros que ya es una realidad, por ejemplo, en las concesiones ya prorrogadas de Pasito Blanco o de Puerto Calero, de Marina Calero, en Lanzarote. Y que van a ser también en otras prórrogas y otras marinas que se van a ir prorrogando a lo largo de este mismo año y al inicio del próximo año, en donde prácticamente 11 puertos deportivos, 11 marinas en Canarias que son susceptibles de esas prórrogas, pues van a prorrogar sus puertos, sus concesiones y por tanto van a permitir una inversión superior a esos 60 millones de euros que lo que supone es la modernización de los puertos, la enorme apuesta por la profesionalización y la calidad de los servicios. Además, con nuevos estándares en donde también hay una apuesta que coincide con la estrategia de Puertos Canarios de apostar por lo que hemos llamado ecopuertos, que es básicamente la eficiencia y la sostenibilidad de las marinas y los puertos que dependen directa o indirectamente del ente público Puertos Canarios. Es decir, apostar por las energías renovables. Hoy también ya hay proyectos adjudicados en gran parte de los puertos canarios de zonas fotovoltaicas o plantas fotovoltaicas, en donde hace que, por ejemplo, el consumo energético sea 100% verde, sea 100% limpio en los puertos de titularidad de la comunidad autónoma. También apuestas en la que tiene que ver con la eficiencia y el cambio de luminarias para hacerlo todavía más eficiente. Es decir, estamos haciendo una apuesta 360 integral en convertir a Canarias en un referente estatal en marinas y puertos deportivos, si bien sea a través de las concesiones con las que hemos hablado, pero también los que gestionamos de manera directa a través del ente público Puertos Canarios. Y yo por eso mi agradecimiento. La segunda edición de este congreso, la primera fue en Sotogrande, participó Canarias en una ponencia. No es casual que la segunda edición sea en Canarias, porque vuelvo a insistir, nos hemos convertido en esta legislatura en una referencia a nivel estatal en la gestión de puertos y marinas deportivas. Y movilidad, don Pablo Rodríguez, don Tomás Azcárate, presidente de la Asociación Nacional de España de Marinas Deportivas, y don Santiago Armas, vicepresidente de la Asociación de Marinas Deportivas de Canarias y representante también del puerto deportivo concesionado de Puertos Canarios de Pasito Blanco. Hoy es un día que la comunidad canaria toma un protagonismo especial desde el punto de vista de aglutinar y acoger el Congreso de Marinas Deportivas de toda España para que el sector de una de las principales actividades de ocio turísticas, incluso de actividad comercial, recreativa, deportiva y turística, toman una acogida en la comunidad autónoma de Canarias y en un puerto deportivo nuestro que se va a celebrar a final de año en el Puerto Deportivo Pasito Blanco. Ahora damos todos los detalles, y cómo la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la que gestiona el mayor número de puertos deportivos de esta comunidad, entiendan que incluso desde el ente empresarial Puertos Canarios se gestionan 52 puertos, donde más de la mitad de ellos están concesionados en un ámbito de gestión indirecta, y porque creemos en un modelo profesionalizado que es precisamente la programación que se lleva en unas jornadas congresuales, que es la que hoy se van a presentar, donde la diferencia de opinión, los modelos de gestión, las hojas de ruta establecidas y los proyectos que las marinas deportivas, un sector importantísimo ahora mismo en todo lo que significa el recorrido industrial turístico de todas las comunidades, pero especialmente de la comunidad autónoma canaria, que está teniendo una relevancia poco a poco cada vez más álgida, pues tener una
en un evento y un acontecimiento de este tipo, pues significa pues de una importancia extrema. Nos vamos hasta Tenerife y más concretamente hasta el Cabildo, donde ayer la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, comunicaba que había enviado el día de ayer, justamente día 6 de mayo de 2026, una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros Mónica García, ministra en este caso, a Óscar Puente y Ángel Víctor Torres, así como al presidente del Puerto del Estado, Gustavo Santana, en el que hace referencia a la embarcación MV Ondius tras la detección de ese brote infeccioso de hantavirus, y en el que manifiesta pues lo que ya conocemos, que ha manifestado estar concretamente en contra absolutamente de la venida hasta el puerto de Tenerife. No obstante, por ello se solicitaba a través de esta carta formalmente que cualquier decisión relacionada con esta embarcación se adopte únicamente bajo criterios estrictamente sanitarios, garantizando previamente información pública completa y transparente, coordinación real con las instituciones canarias, protocolos de aislamiento plenamente garantizados y la absoluta seguridad para la población y para los profesionales sanitarios aquí en el archipiélago canario. Ayer comparecía ante los medios de comunicación la presidenta del Cabildo porque hubo una reunión, un consejo de gobierno del Cabildo de Tenerife en la jornada de ayer, como les digo. Seguimos y lo hacemos justamente con el Cabildo, el Cabildo de Tenerife, donde promueve, el Cabildo, como digo, de Tenerife, promueve el primer encuentro del proyecto El Alisio Talks, con Ona Carbonell y Almudena Cid. Esto concretamente, una de estas, esta fue una de las cuestiones tratadas en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno del Cabildo de la isla de Tenerife, un área de deportes que impulsa este primer diálogo de esta iniciativa liderada por la exjugadora internacional Laura Herrera, y que arranca con la participación de Ona Carbonell, medallista olímpica de natación artística, y Almudena Cid, única gimnasta en cuatro finales olímpicas. Tenerife despide también el octavo encuentro de los mares con un mensaje rotundo: el mar vale más vivo que muerto. La jornada de clausura del citado congreso apela al valor de la cocina como pescado fresco en cada casa por salud. Con pescado fresco en casa por salud, y para frenar también la caída continua del consumo. La directora general de la Federación de Pescaderías Artesanales de España, Fedepesca, reclamaba también la eliminación del IVA del pescado para incentivar su consumo y un cambio en el discurso sobre su precio. Porque no les quiero contar yo, a la hora de comprar un pescado en Península, con el IVA, cómo se dispara el precio. Hoy en la mañana, eso de las 11, en la Plaza del Cabildo de Tenerife, minuto de silencio como expresión de repulsa por el nuevo feminicidio que tuvo lugar estas últimas horas en la isla de Tenerife. Cabildo y Tegueste, que apuestan por la cultura y la prevención y autoprotección como ejes de una nueva estrategia de seguridad, medio natural, sostenibilidad, seguridad y emergencias, que reúnen en el Ayuntamiento de Tegueste al objeto de trasladarle e implicarle el nuevo proyecto insular de protección civil y también de emergencias de la isla. El Cabildo de Tenerife manifiesta su rechazo a la intención del MV Ondius de trasladar a Canarias. Lo hacía público en un comunicado la presidenta, ya les hablé anteriormente de ello. El Círculo de Profesionales de las Series Españolas anuncia los nominados y nominadas a la primera edición de los Premios Anillos de Oro. Las actrices Sara Sálamo y Beatriz Arjona han actuado como presentadoras de la lectura de las nominaciones que competirán el 20 de junio en Santa Cruz de Tenerife por los Anillos de Oro en las mejores series del año. El Cabildo de Tenerife aprueba también 1,36 millones de euros, según esta nota remitida por la institución de carácter insular, para la construcción de
salas limpias en los polos científicos de la isla. Las salas serán instalaciones altamente especializadas que permiten el desarrollo de actividades de investigación, producción y prototipos avanzados y experimentación en sectores de alto valor añadido, como la biotecnología, la microelectrónica, la nanotecnología y la industria también farmacéutica. También les hablamos de el Cabildo y Asaga, que constatan niveles hídricos óptimos en las balsas para afrontar el verano con garantías. En la isla de Tenerife, el consejero del sector primario, Valentín González, destacaba que las reservas de agua de riego de las balsas de Tenerife superan los 4 millones de metros cúbicos, situándose por encima del 82% de su capacidad. Las obras de mejoras en la balsa de San Lorenzo avanzan según lo previsto para reforzar la estabilidad del riego en el sur de la isla, como digo, tinerfeña. El Cabildo abre también la convocatoria para llevar a comercios de moda de Tenerife a la Feria Internacional White Milano 2027. También comunica que aprueba denominar la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife como Sala Sinfónica María Orán. Por otro lado, el Cabildo adjudica más de 11 millones de euros al servicio de gestión del Centro de Información de Carreteras. Lo hacía, como les indico, en esa rueda de prensa en la que comparecía la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que aparte pues de condenar el asesinato, también hablaba en términos generales de lo aprobado por el Consejo de Gobierno. El Cabildo de Tenerife, nuestra condena y repulsa por el caso de violencia de género ocurrido hoy en Santa Úrsula, que le ha costado la vida a una mujer de... Se refiere en la madrugada de ayer. Hoy, recuerden ustedes, a las 11 de la mañana tenía lugar también esa concentración en la entrada del Cabildo Insular de Tenerife. Y es que hoy el Cabildo de Tenerife ha adjudicado por más de 11 millones de euros el servicio de gestión del Centro de Información de Carreteras. Se trata de un presupuesto que aumenta en 227%, 11 millones de euros para supervisar una red de 1.200 kilómetros de carretera. El Cabildo ha adjudicado este servicio de gestión del Centro de Información de Carreteras, lo que supone, como les decía, un incremento de 227% respecto al servicio anterior. Este Centro de Información de Carreteras se consolida como un núcleo operativo para supervisar... Habla de esa aprobación presupuestaria de 11 millones para el servicio de gestión del Centro de Información de Carreteras. También el Cabildo de Tenerife asume las competencias y gestión del Teide. Hoy, precisamente en la mañana, en el centro de visitantes de Cañada Blanca, en el Teide, se hizo ese acto de transferencia de competencias del Parque Nacional del Teide al Cabildo tinerfeño. Cabildo y Consorcio de Bomberos organizan una jornada sobre protección del patrimonio con motivo del 20 aniversario del incendio del Obispado. Y también aprobó por unanimidad instar al Estado a poner fin a la discriminación de los socios, de los autónomos societarios, a los que se le pretende ahora de cobrar pues muchísimo más de lo que se le cobra a un autónomo, de lo que nos cobran a un autónomo normal y corriente. El ITER participa en un proyecto financiado por la Agencia de Residuos de Cataluña. Todo esto, como digo, del Cabildo de la isla de Tenerife. A los oyentes de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife les despido. Gracias por la atención prestada. Nos encontramos este viernes a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana. Les invitamos a los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria a seguir escuchándonos, porque todavía nos queda muchísimo más por delante. Una hora todavía por delante. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio.